En la fiesta de bienvenida al bebé de mi hermana, mi madre dijo, es una madre soltera, probablemente ni siquiera sabe quién es el padre. Mi tía se rió, solo está recolectando regalos por compasión. Los invitados empezaron a reírse mientras yo me quedaba callada. Entonces mi hijo caminó hacia el centro y dijo, yo también tengo un regalo, de parte de mi papá. La sonrisa de mi madre se desvaneció instantáneamente. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que el mundo sigue moviéndose, pero tú estás atascado, congelado en un recuerdo que desearías poder borrar? Fue en la fiesta de bienvenida al bebé de mi hermana. Globos de un suave rosa melocotón flotaban sobre el patio. Las mesas estaban cubiertas con manteles florales, pequeños centros de mesa con ositos de peluche estaban en cada esquina. Las risas burbujeaban a nuestro alrededor, el aroma de los pastelitos de vainilla y las rosas recién cortadas flotaba en el aire primaveral. Debería haber sido perfecto, pero en cambio, se convirtió en el tipo de día que nunca podré olvidar, sin importar cuánto lo intente. Nia estaba radiante, embarazada de 8 meses, con un vestido fluido color crema que abrazaba su vientre a la perfección. Tenía sus rizos recogidos, y seguía pasando sus manos por su vientre, como si estuviera orgullosa y nerviosa a la vez. Me quedé a su lado, observándola mientras abría un pequeño par de escarpines de bebé tejidos a crochet. Sus ojos se iluminaron, sonrió ampliamente. Por un segundo, sentí que tal vez, solo tal vez, nuestra familia superaría este momento sin que nadie lo arruinara. Pero entonces vi la expresión de mi madre. Mi madre, Darlene, barbilla afilada, lengua más afilada, brazos cruzados sobre su blusa perfectamente planchada. Tenía esa sonrisa familiar, la que siempre llevaba justo antes de lanzar una granada verbal en medio de un momento feliz. Mi estómago se retorció. Conocía demasiado bien esa mirada. Y así, lo dijo, es una madre soltera. Probablemente ni siquiera sabe quién es el padre. Mis manos se apretaron alrededor del borde del mantel de plástico. La miré fijamente, esperando haber oído mal. Pero no, lo dijo con naturalidad, como si estuviera comentando el clima, como si fuera una broma, un chiste. La tía Carol, la hermana menor de mi madre, siempre ansiosa por ser cómplice de los insultos de Darlene, intervino riendo, solo está recolectando regalos por compasión. Juro que la risa que siguió resonó más fuerte de lo que realmente fue. Las risitas nerviosas. Capté miradas que se cruzaban, labios que se contraían, alguien tratando de ocultar una sonrisa detrás de una copa de vino. Y Nia, su rostro cayó, sus manos se detuvieron sobre el body de bebé que sostenía. Bajó la mirada, parpadeando demasiado rápido. Su sonrisa se agrietó, solo por un segundo, antes de volver a ponérsela como una máscara que no encajaba del todo. No dije nada. Debería haberlo hecho. Dios, quería hacerlo. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, pegajosas e inútiles. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, mis palmas se humedecieron. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más interviniera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero nadie lo hizo. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué me quedé paralizada? ¿Estaba tan acostumbrada a la crueldad de mi madre que simplemente la acepté? Maike, mi hijo, estaba sentado en silencio a mi lado, solo tenía 8 años, pero ya era demasiado perspicaz para su edad. Me miró con esos ojos grandes y pensativos, el ceño fruncido como si intentara comprender lo que acababa de pasar. No entendió las palabras, no del todo, pero entendió el tono, la fealdad. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho, ira y vergüenza tan entrelazadas que no podía distinguir dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Seguía pensando, se supone que esto es una celebración. ¿Por qué la dejamos arruinarla? Pero el momento pasó. Nia se aclaró la garganta, agradeció a alguien por un regalo que ni siquiera había mirado. Los invitados siguieron adelante, la conversación cambió, pero la tensión permaneció en el aire, densa e invisible. Mi madre sonrió, satisfecha, como si hubiera vuelto a poner a Nia en su lugar. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la voz más poderosa de ese patio no era la suya. Era la de mi hijo, y en pocos minutos, iba a recordarles a todos cómo se ve realmente el amor. La fiesta de bienvenida al bebé había comenzado como algo sacado de un tablero de Pinterest.
Se celebró en el patio trasero de mi prima, largas mesas de madera alineadas con manteles blancos, globos rosas atados a las sillas y una barra de mimosas escondida bajo un árbol de magnolia en flor. Había pancartas que decían «Bienvenido bebé Harper», y pastelitos pastel con pequeños sonajeros de fondant encima. La música flotaba a través de un altavoz Bluetooth, suaves versiones acústicas de viejas canciones pop. Llegué un poco tarde, haciendo malabares con un bolso para pañales, una bolsa de regalo medio envuelta y Mike, que pedía jugo en cuanto salimos del coche. Mis tacones se hundieron en el césped mientras trataba de mantener el equilibrio. Típico de mí, abrumada, con poca cafeína y tratando de sonreír a pesar de todo. Aún así, estaba genuinamente feliz de estar allí. Nia se merecía esto. Mi hermana pequeña, Nia, siempre ha sido la sensible, la soñadora, la artista. Cuando crecíamos, escribía poesía en cuadernos espirales y lloraba durante los anuncios de comida para perros. Yo era la mayor, la madura, la que arreglaba las cosas, la que sabía cómo mantener la cabeza baja cuando mamá se ponía mala. Cuando Nia descubrió que estaba embarazada y el padre la abandonó, supe lo que se venía, no del mundo, sino de nuestra propia familia, especialmente de mamá. Darlene siempre se ha comportado como si fuera la directora ejecutiva de nuestras vidas, una mujer con altos estándares y una voz más afilada que el acero. Es el tipo de madre que ve la vulnerabilidad como una debilidad y hace que el amor se sienta como algo que tienes que ganarte. Y la tía Carol, solo una versión más tranquila de ella, haciendo eco de sus opiniones como una sombra con lápiz labial. Recuerdo la llamada cuando Nia me dijo que se quedaría con el bebé. Su voz temblaba, seguía disculpándose. ¿Por qué? ¿Por ser humana? ¿Por necesitar ayuda? Le dije que estaba orgullosa de ella, que era valiente, que este bebé, esta niña que crecía dentro de ella, sería lo mejor que le hubiera pasado. Ella lloró, yo también. Así que cuando surgió la idea de una fiesta de bienvenida al bebé, me hice cargo. Ayudé a elegir los colores, hice la lista de invitados, envié las invitaciones. Quería darle a Nia un día, solo uno, en el que sintiera que importaba, que su elección no era un error, que no estaba sola. Y por un rato, funcionó. Ella brillaba mientras saludaba a la gente, con las mejillas sonrojadas y una risa fácil. Incluso mamá mantuvo sus opiniones atadas durante la primera hora, al menos. Pero se podía sentir la corriente subterránea. Siempre está ahí con mi familia, la tensión que no puedes nombrar, pero que pulsa bajo la superficie como un bajo ritmo de tambor. La forma en que la gente mira cuando alguien se va, las sonrisas tensas, los pequeños silencios entre conversaciones que dicen más que las palabras. Estaba tensa. Incluso mientras sonreía, mi garganta se sintió apretada toda la tarde, como si estuviera preparándome para el impacto. Seguí vigilando a Mike, dejándolo tomar ginger ale en una flauta de champán solo para mantenerlo ocupado. Llevaba una pequeña camisa abotonada que planché esa mañana, y tenía un rizo en la parte delantera que se negaba a quedarse quieto, sin importar cuánto gel usara. Él era mi ancla, mi recordatorio de que la amabilidad todavía existía, de que no había arruinado por completo todo esto de la crianza. Y creo que él podía sentir mis nervios. Siempre ha tenido este don, como si leyera la energía de una habitación mejor que la mayoría de los adultos. También estaba observando a Nia, la forma en que movía sus manos, la forma en que parpadeaba demasiado cuando alguien le preguntaba por el padre. Todavía no dijo nada, pero su pequeño cuerpo se inclinó hacia el mío como si supiera que algo iba a pasar. Y Dios, algo pasó. Sucedió tan rápido. Un minuto Nia estaba riendo mientras abría una suave manta rosa de uno de nuestros viejos vecinos. Y al siguiente, silencio, del tipo que no solo cae, se desploma. La voz de mi madre cortó justo en medio de la conversación como un viento frío en primavera. Ni siquiera vi su rostro al principio, solo escuché las palabras, es una madre soltera. Probablemente ni siquiera sabe quién es el padre. Las risas a nuestro alrededor se detuvieron, no todas a la vez, sino en efecto dominó. Algunos rieron, algunos invitados miraron sus bebidas, fingiendo que no habían oído. Otros se congelaron a mitad de sonrisa, sin saber cómo reaccionar. Miré a Nia. Sus manos dejaron de moverse, sus hombros, que habían estado relajados, finalmente, por primera vez en meses, se tensaron. Ni siquiera levantó la vista, solo miró el artículo para bebés que tenía en su regazo, parpadeando demasiado rápido.
Luego, por supuesto, la tía Carol añadió su voz a la mezcla como una réplica. Solo está recolectando regalos por compasión. Honestamente, deberíamos haberle organizado una recaudación de fondos, no una fiesta. Mi estómago se retorció, podía sentir mi pulso en mi garganta. Mis dedos apretaron el reposabrazos de la silla plegable en la que estaba sentada, mis uñas clavándose en el plástico barato. ¿Creían que eran graciosos? Porque nadie se estaba riendo, no de verdad. Hubo algunas risitas nerviosas, esas pequeñas reacciones incómodas que la gente da cuando no sabe si reír o correr. Algunos de nuestros primos se movieron en sus asientos. Una mujer, creo que era una compañera de trabajo de Nia, tenía una pequeña sonrisa congelada, como si no estuviera segura de si esto era una broma o una fiesta. Miré a mamá. Su rostro estaba tranquilo, incluso complacido. Estaba tomándote helado como si no acabara de golpear a su propia hija frente a una multitud. Dios, quería gritar, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, atrapada en mi propia piel, con el corazón latiendo, los ojos ardiendo. Las palabras estaban allí, hirviendo dentro de mí, agudas y fuertes, pero no podían escapar. Mi mandíbula se apretó, mis labios se apretaron tanto que pensé que podría sacar sangre. ¿Por qué siempre me congelaba? ¿Por qué no podía simplemente decir algo? Esto no era nuevo. Darlene siempre había sido así, encontrar la parte más blanda de ti y presionarla con fuerza. Cuando me divorcié, me dijo que probablemente era lo mejor porque nunca fui material de esposa. Cuando nació Maike, dijo, parecía cansada, como una chica que quedó embarazada por accidente. Y aún así la dejé entrar, aún así me senté en su mesa, aún así dejé que mi hijo la abrazara cada día festivo. Porque quería paz. Porque quería familia. Porque no quería ser la que hiciera explotar las cosas. Pero en ese momento, con mi hermana sentada allí, humillada, sus manos todavía temblando sobre los regalos para bebés que apenas podía permitirse comprar ella misma, me odié por ello. Odié mi silencio. Y pude sentir a Maike observándome. Estaba sentado a mi lado, con sus pequeñas piernas colgando de la silla, su vaso de jugo acunado en ambas manos, la cabeza inclinada mientras me miraba a mí, a Nia, a mi madre y luego de nuevo. No dijo nada, todavía no. Pero había algo que se estaba gestando en sus ojos, una especie de fuego silencioso. Algo me decía que no iba a quedarse callado por mucho tiempo. Y en el momento siguiente, todo cambió. Maike estaba callado, casi demasiado callado. No había dicho una palabra desde el comentario de mamá, sin movimientos inquietos, sin susurros sobre pastelitos, simplemente sentado allí, con las pequeñas manos dobladas en su regazo, los ojos moviéndose entre mí y Nia como si estuviera resolviendo un problema que solo él podía ver. Luego, sin decir una palabra, se deslizó de la silla. Sentí que el aire cambiaba. Maike, susurré, tomando su brazo con suavidad, pero él negó con la cabeza, tranquilo y serio de una manera que ningún niño de 8 años debería tener que serlo. Tengo algo que darle a la tía Nia, dijo. Su voz no era fuerte, pero cortó el ruido como una campana clara. Todas las cabezas se volvieron hacia él, la conversación se detuvo a mitad de oración. Los tenedores se quedaron flotando en el aire. Miré a mamá. Parecía confundida. Algunos invitados sonrieron, esperando algo lindo. Maike cruzó el césped, sus zapatillas haciendo crujir suavemente los pétalos que habían caído de los centros de mesa. Se detuvo justo delante de Nia y metió la mano en su pequeña mochila, una de esas mochilas de superhéroes que insistía en llevar a todas partes. De ella, sacó una pequeña caja envuelta en papel azul arrugado con un lazo torcido en la parte superior. Las esquinas estaban pegadas con cuidado, pero claramente por manos pequeñas. También traje un regalo, dijo. Es de mí y de mi papá. Olvidé cómo respirar. Maike no habla a menudo de su papá. Desde el divorcio, ha sido un tema tierno y complicado. Pero cuando habla de él, siempre es amable, considerado, nunca amargado, aunque tenía todas las razones para serlo. La mano de Nia fue a su pecho, su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Maike miró a los invitados, a mi madre, y luego de nuevo a su tía. Mi papá dijo que los bebés son especiales, continuó, y que merecen amor, pase lo que pase. Me dijo que si alguna vez conocía a un bebé que no tenía un padre cerca,
Debería mostrarle cómo es tener gente que se preocupa. Colocó el regalo en el regazo de Nia. Y yo me preocupo por la bebé Harper, así que esto es de los dos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue aturdido. El tipo de silencio que envuelve un momento y lo mantiene quieto para que no tengas más remedio que sentirlo realmente. Los ojos de Nia se llenaron instantáneamente. No intentó esconderlo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas en suaves y constantes líneas. Abrió la caja lentamente, despegando cuidadosamente la cinta de la manera en que lo haces cuando quieres guardar el papel. Dentro había un sonajero para bebé pintado a mano. Los colores eran brillantes pero desiguales, las letras ligeramente borrosas. Decía, eres amada. Eso es todo, 3 palabras sencillas que rompieron la presa. Nia soltó una risa silenciosa entre lágrimas, sujetando el sonajero contra su pecho como si estuviera hecho de oro. Miré a mi madre. La sonrisa complacida había desaparecido. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no de ira, sino de confusión, como si algo se hubiera agrietado, pero ella no sabía qué. Y yo, mi corazón se sentía como si se estuviera hinchando y rompiendo al mismo tiempo. Maike se dio la vuelta, volvió hacia mí y se sentó de nuevo como si no hubiera pasado nada. Se apoyó contra mi lado, su cuerpo cálido, y susurró, simplemente no quería que ella se sintiera triste. Pasé mis dedos por su cabello, parpadeando rápidamente. Apenas podía mantenerme unida porque de alguna manera mi hijo de 8 años acababa de hacer lo que generaciones de mujeres en nuestra familia nunca pudieron. Habló cuando importó, y lo hizo con amor. Podías oír la brisa de nuevo. Tan silencioso se puso. Incluso las hojas que susurraban a través del árbol de magnolia parecían más fuertes que la gente que estaba a nuestro alrededor. Nia seguía llorando, no sollozando, no fuerte, solo lágrimas silenciosas que seguían viniendo. Sus manos estaban envueltas alrededor del regalo de Maike como si fuera lo más preciado que jamás hubiera tenido. Todo su cuerpo parecía ablandarse, como si por primera vez en todo el día alguien le hubiera dicho que importaba y lo hubiera significado. Miré alrededor del patio. Los invitados que solo habían estado riéndose minutos antes ahora se movían incómodamente en sus asientos. Algunos miraron sus bebidas. Una mujer se limpió la esquina del ojo, tratando de no hacer una escena. Ya nadie se reía. Y luego todos los ojos se posaron en mi madre. Darlene se sentó rígida en su silla, una mano todavía apoyada en su vaso de té, su sonrisa desaparecida, no reemplazada por ira. No, eso habría tenido sentido. Pero lo que vi en su rostro fue algo diferente. Era vergüenza, vergüenza real, innegable. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, pensé que la vi encogerse. Parecía querer decir algo, cualquier cosa. Pero nada salió, ni siquiera la respuesta aguda habitual. Solo silencio. Por primera vez en mi vida, mi madre no tuvo una respuesta. Y tal vez eso fue lo que hizo que el momento se sintiera tan grande. Porque Darlene siempre tenía algo que decir. Empuñaba las palabras como armas, cortantes, precisas, implacables. Pero la amabilidad silenciosa y honesta de Maike no tenía defensa contra eso. No había nada que burlarse, nada que retorcer, solo un niño pequeño que había hablado desde un lugar tan puro que desarmó a todos en ese patio trasero, incluso a ella. Nia miró a Maike y sonrió entre lágrimas. No tienes idea de cuánto necesitaba eso, susurró. Maike sonrió. No necesitaba entender la gravedad de lo que acababa de hacer, solo necesitaba saber que había ayudado. Y lo hizo. Y entonces, por primera vez en horas, me levanté. Caminé y me arrodillé junto a Nia, apoyando una mano en su rodilla. No estás sola, dijimos, lo suficientemente alto como para que todos pudieran oír. Mi voz se quebró, pero no me importó. Nunca lo has estado, y nadie puede avergonzarte por elegir ser madre. Mi voz temblaba, pero me sentía fuerte. Miré directamente a mi madre cuando lo dije, y por una vez, no me devolvió la mirada como si me estuviera desafiando. Solo miró, vacía y callada. Me enderecé y añadí, este bebé ya es más amada de lo que jamás sabrá, y no me importa quién se sienta incómodo al oír eso. Ahí estaba, el momento que había esperado toda mi vida, no para derribar a mi madre,
sino para finalmente dejar de proteger su comodidad a costa del dolor de otra persona. ¿Y la parte más poderosa? Ni siquiera yo había sido la que lo inició. Maike sí. Mi hijo, criado con amor, a través del dolor, a través del divorcio y la curación, había recordado a todos en ese patio trasero cómo se ve realmente la compasión. Y al hacerlo, me dio el coraje para finalmente hablar. La multitud lentamente comenzó a aplaudir, no un aplauso dramático, del tipo de momento de película, sino uno real. Honesto, crudo. Algunas personas se acercaron para abrazar a Nia. Alguien le pasó un pañuelo. Un par de invitados comenzaron a susurrar disculpas. Uno incluso dijo, lo siento por haberme reído antes. Eso estuvo mal. El aire cambió, no completamente, no para siempre, pero lo suficiente como para respirar de nuevo. Lo suficiente como para tener esperanza. La fiesta de bienvenida al bebé terminó silenciosamente. No hubo ningún gran discurso, ninguna confrontación dramática, solo conversaciones suaves, gente ayudando a empacar las sobras, y Nia aferrándose a ese pequeño sonajero pintado a mano como si fuera el regalo más importante que jamás hubiera recibido. Y tal vez lo fue. Mamá no dijo otra palabra ese día, ni a Nia, ni a mí, ni siquiera a Maike. Simplemente se quedó allí un rato, con los labios apretados, observando cómo la gente había cambiado, como la habitación que solía controlar con miradas de reojo y comentarios hirientes ya no se movía con su estado de ánimo. Finalmente, se levantó, se enderezó la chaqueta y se fue sin despedirse. No voy a mentir, sentí alivio al verla irse, pero también tristeza porque en el fondo todavía quería que lo entendiera, que se diera cuenta de lo que había hecho, que viera el peso que llevaban sus palabras y cómo enterraban a las personas a las que decía amar. No sé si ese momento llegó alguna vez para ella. Nunca se disculpó, pero tampoco ha hablado con esa clase de veneno desde entonces. Tal vez eso sea algo. Tal vez no sea suficiente. Pero lo que sí sé es esto, ese día cambió algo en mí. Durante años, interpreté el papel silencioso, el que mantenía la paz, el que tragaba palabras para evitar que la familia se rompiera por la mitad. Pero la paz mantenida a expensas de la amabilidad no es paz en absoluto, es silencio. Y el silencio permite que el daño crezca en la oscuridad. Maike me enseñó eso. Todavía pienso en la forma en que se quedó allí, pequeño pero intrépido, ofreciendo amor en un lugar donde se acababan de arrojar juicios como dagas. No levantó la voz, no llamó a nadie, simplemente apareció con gentileza. Y fue más alto que cualquier insulto podría haber sido jamás. Y Nia, ahora es más fuerte. Más tarde me dijo que no fue solo el comentario de mamá lo que le dolió, fue la forma en que todos lo dejaron ahí, la forma en que resonó en el silencio. Pero la voz de Maike, eso lo borró. Él le dio algo que nuestra familia rara vez hacía, un momento de apoyo incondicional. La bebé Harper nació 2 meses después, con una cabeza llena de rizos, pulmones como un camión de bomberos y los mismos ojos curiosos que Nia tenía cuando era pequeña. Y ese sonajero que Maike hizo, todavía está en su cómoda, sentado justo al lado de una foto enmarcada de los tres, Nia, Harper y Maike. Maike dice que es su prima, pero la trata como a una hermanita, protectora, juguetona, siempre susurrando secretos a sus pequeños oídos cuando cree que nadie está mirando. ¿Y yo? Estoy aprendiendo, todavía desaprendiendo también, todavía descubriendo cómo criar a un niño con suavidad cuando me criaron en esquinas afiladas. Pero estoy orgullosa, no de ser la madre perfecta, estoy lejos de ello, sino de criar a un niño que ve las grietas y no huye de ellas, un niño que las llena de amor. Sabes, solía creer que defender a alguien significaba pelear, discutir, demostrar un punto. Pero ese día aprendí que puede ser tan simple como un regalo, unas pocas palabras, un momento de corazón cuando todos los demás se enfrían. Así que si alguna vez te encuentras en una habitación donde alguien está siendo derribado, ya sea con palabras o con silencio, recuerda esto, a veces lo más alto que puedes hacer es amar a alguien de todos modos. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió o te recordó un momento de tu propia vida, házmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y tus historias significan más para mí de lo que sabes. Si crees en la amabilidad, en hablar cuando cuenta y en romper ciclos para la próxima generación, comparte este vídeo con alguien que necesita oírlo. Y si te gustaría escuchar más historias reales de la vida real como esta, no olvides darle me gusta,
suscribirte y presionar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando se publique una nueva. Este canal es un lugar para la honestidad, la curación y el corazón. Y me alegro mucho de que estés aquí. Cuídate a ti mismo y a los demás.